A ver, bueno, en principio yo estoy grabando ahora en unos minutitos después de la meditación. Yo no dejo la meditación en YouTube porque me parece que es más dinámico que directamente esté el tema, pero bueno, la vamos a hacer igual, la meditación, y después voy a poner en directo por YouTube. Así que vamos a esperar un cachitito que se sigan sumando, mientras, si quieren hacer comentarios, preguntas, tenemos ahí 5 minutitos. ¿Algunos de ustedes es la primera vez que se encuentran con el curso? ¿Están empezando con el curso? Todos ya Hoy, tenían... general. No, empezando quiere decir que ahora con la lectura del libro es el primer encuentro que tienen con el curso. Sí, yo. O sea, vos no hiciste las lecciones, nunca las viste, nada. Las vi, yo te escribí hace unos meses, yo había escuchado, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Y se presentó de repente el libro, no sé, y de repente me encontré comprándolo y cuando lo compré dije, es el regalo de cumpleaños de mi hijo para Lorenzo. Y yo dije, ¿quién dijo eso? ¿Viste? Fue como así. Y bueno, entonces agarré y fue el cumpleaños y le digo, mira, esto es para vos. Me miró y le digo, no sé, algo tendrás que hacer con esto en algún momento. Y me miraba que no entendía nada. Y bueno, yo te había escrito porque quería compartirlo con ellos, no sé, capaz que no te me acordás. acuerdo. Y ubico las caras, los nombres y lo que me plantean, me lleva un tiempo. no, está bien. Bueno, nada, no hubo quórum, como vos me habías dicho que era difícil, pero yo digo, bueno, yo igual siento que se los quiero compartir y que sepan que ahí está. Y después me lo compré para mí. Y yo vengo con un trabajo muy profundo por otros lados y se me empezó a presentar Jesús, de mil formas y siempre es como Jesús, como Jesús, como Jesús. Y bueno, ahora estoy leyendo esto y es como que, claro, lo fortalece y lo fortalece y con las aclaraciones que vas haciendo vos, que es como muy fácil, nada, es ahí. Sé que es por ahí, es por ahí, es por ahí. Vas a encontrarte en muchas partes del libro que Jesús habla en primera persona. Cuando habla en primera persona, esos fragmentos son muy potentes. Bueno, a mí me resultaban súper poderosos, así que si a vos tenés ahí una relación íntima con Jesús, te va a resultar también igual de poderoso. Lo mejor es que lo negaba yo a Jesús. Ah, mira. Pero yo ya aprendí este camino que empezó vertiginoso hace 4 años, aprendí que todo lo que niego es y todo lo que rechazo es. Entonces me meto de cabeza ahí, ya dejo de resistir, digo, va, a fondo, dale, veo que es por ahí aunque no te guste. Lo interesante es saber que el aspecto de mí al que no le gusta es el aspecto de mí que se siente amenazado. Que no es lo que soy justamente, lo que soy no se puede sentir amenazado. Pero lo que no soy sí se siente amenazado porque depende de que yo lo siga adorando, que yo siga adorando eso que no soy. Entonces, si empiezo de golpe a mirar para otro lado, empiezo a engañar a eso que no soy, empiezan a surgir estos miedos, estas resistencias. Pero bueno, solamente ese aspecto de mí es el que puede tener miedo. El aspecto de lo que soy, no, para nada. Claro. Sí. Así que es una buena noticia que haya movimiento, porque significa que hay algo que eso que se siente amenazado realmente está siendo amenazado. Realmente lo va a seguir siendo lo que guía mi vida. Sí, yo ya solté la resistencia a eso, es como que me meto de cabeza, porque ya entendí cómo es y lo tomo como una aventura directamente. Qué bueno, me alegro. ¿Qué hay acá? Dale, vamos. Sí. Me alegro. Bienvenida entonces, Vero. Sabe que... Pero está bueno atreverse y está bueno mandarse porque te cambia radicalmente la experiencia. Sí, sobre todo cuando tenés disponibilidad. O sea, cuando hay disponibilidad hay mucha más velocidad. ¿Se entiende? Es como más, incluso en algunos momentos lo puedes sentir hasta vertiginoso.
Así Sí. que bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que fueron entrando. El encuentro ya está en grabación, así que lo que vamos a hacer ahora es buscar una posición cómoda para hacer la meditación, para quietarnos un poquito y poder entrar en la lectura de manera que la mente esté un poquitito más disponible, más abierta. Así que busquen una posición cómoda, ¿sí? Ya saben que se pueden mover durante la meditación, pueden acomodarse. Y vamos a cerrar los ojos. Una vez que cerramos los ojos, entramos en conexión con ese espacio interior. Como siempre, lo que más a mano tenemos es nuestra respiración. La vamos a usar inhalando y exhalando para ir entrando cuando inhalamos, ir entrando a ese espacio interior, más y más profundo. Y cuando exhalamos, vamos a ir soltando, relajando, dejando atrás todas las cosas del día, las actividades, las tareas pendientes, los problemas, las situaciones que necesitaban nuestra atención. Ya no es necesario que hagamos nada. Inhalo y voy más profundo hacia adentro de mi ser, de mi conciencia, de mi presencia. Y exhalo soltando, relajando los hombros, dejando atrás todo lo que no es de este momento. Inhalo más profundo y voy más profundo. Exhalo y me relajo, suelto. Voy accediendo a mi paz, a ese estado de conciencia en el que reconozco mi propia presencia. Estoy siendo consciente de mi espacio interior, de que estoy aquí, de que este es el único momento real, de que aquí, ahora, en este espacio, soy yo quien elige qué pensamiento viene a mí y se puede quedar, qué pensamiento viene a mí y se puede ir. Si me engancho con alguno, simplemente elijo volver a mi respiración. Inhalando, yendo más profundo y exhalando y soltando, dejando ir todos los pensamientos que no son de este momento, que no necesito, que no plantean nada que sea real ahora. Inhalo, reconociendo que estoy aquí, ahora. Y exhalo, suelto todo lo que no es de este momento. No tengo que hacer nada que no sea estar aquí y ser lo que estoy siendo. Experimentar lo que estoy sintiendo, ese espacio sin límites dentro mío, esa conexión conmigo, con todo lo que ahora es. Voy a tomar una nueva decisión, ya que estoy en un espacio de conciencia en el que puedo elegir, en el que puedo ver lo que puedo elegir. Y voy a elegir la apertura. Apertura. Total disponibilidad.
Me voy a dejar guiar y voy a ir hacia un lugar. Es un altar. Ese altar está dentro mío, en lo profundo de mi mente. Y en ese altar es donde yo voy a poner lo más preciado para mí, lo que más valoro, lo que más atesoro, aquello que siempre quiero recordar y que existe en mi vida. Voy a dejar venir a mi mente un pensamiento que no sea mío, que no sea de mi historia, de mis cosas, un pensamiento que se me ofrezca. Voy a recibir un pensamiento de Dios, un pensamiento de esa voz que está en mi mente y que me ofrece poner en el altar algo muy valioso. Escucho esa voz y esta voz me ofrece la paz. La paz está en el altar de mi mente. Me abro a seguir recibiendo de esta voz lo que por elección voy a poner en el altar de mi mente. Y ahora recibo otro pensamiento, el amor. El amor que no deja a nadie afuera, a nada afuera. Ese está ahora en el altar de mi mente. Y voy a recibir un pensamiento más que voy a dejar en el altar de mi mente. La inocencia. Ese pensamiento dice que yo soy completamente inocente, que todos en mi mundo comparten esta característica, son completamente inocentes. Y ahora, sabiendo que en el altar de mi mente, en el lugar más preciado dentro mío, existen la paz, el amor y la inocencia. Siento la seguridad, la calma, la guía. No tengo nada que temer. Me quedo con estos pensamientos, los dejo en mi mente y muy calmadamente, cuando cada uno lo sienta, con esta paz, con este amor, con esta inocencia en la mente, vamos a disponernos al encuentro y a recibir lo que la voz de Dios dispone para mí hoy. Cuando cada uno quiera, puede abrir sus ojos. Muy bien. Bueno, voy a ver si puedo hacer ahí la configuración. No, después lo voy a subir porque todavía no es tan dinámico esto. En la otra aplicación sale directo, pero bueno, pasa nada, después lo subo
Más tarde lo subo a YouTube para que quede subido. Muy bien, bueno, ya estamos todos. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es leer, recuerdan que vamos viendo principios, los principios de los milagros, ¿sí? Dentro de los 50 principios. Yo voy a hacer algo extraño que aprendí a hacer con esto, pero no se preocupen, porque el principio es extraño, pero después cambia. Muy bien. Vamos a... acá. Muy bien, vamos a ir a los... ustedes ahora están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me avisan si no la están viendo? Sí. ¿La están viendo? Perfecto. Dije algo extraño porque al principio cuando toco el botón se ve la pantalla repetida como en un espejo. Pero bueno, ahora estamos viendo los principios de los milagros y yo creo que la vez pasada habíamos visto hasta el 16 y vamos a ver hoy el 17, el 18 y si llegamos al 19. Bueno, el principio de milagro número 17 dice: los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Es por eso por lo que curan. Recordamos que los milagros, ¿dónde funcionan los milagros? En la mente. ¿Sí? Esperen que vamos a salir un cachito de la pantalla. Ahí estamos. Los milagros funcionan en la mente, no se dan en el cuerpo y no son para el cuerpo. Que se puedan experimentar con cuestiones físicas está bien, pero el milagro no apunta al cuerpo, no tiene su motivación en el cuerpo, siempre es en la mente. Hay una lección, la lección 76, que dice: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Entonces digamos que el milagro trasciende las leyes del cuerpo, trasciende las leyes del mundo, porque el milagro no es del ámbito del mundo, es del ámbito de Dios, es decir, tiene otras leyes. Por eso el milagro puede colapsar el tiempo, el milagro puede generar un cambio abrupto en algo que nosotros, bajo las leyes del mundo, no podría suceder de esa manera. Pero yo me había notado algo ahí para decirles que, digamos que cuando nosotros queremos usar el milagro para corregir algo del mundo, le estamos siendo fiel al ego, porque el ego lo que quiere es que sigamos nosotros con nuestra atención en el mundo y que bajemos lo espiritual, lo luminoso, el amor al mundo, para que el mundo sea como yo quiero que sea, ¿sí? Los milagros funcionan en la mente para curar en la mente, para corregir una idea en la mente. Y esto de que producen cambios súbitos del dominio de lo invisible, porque claro, el milagro está en el espacio de la mente. La mente, lo que está pasando en la mente es invisible, lo que es visible para nosotros es lo que vemos con los ojos del cuerpo. Sin embargo, ¿sí?, los milagros que suceden en el ámbito de lo invisible pueden transformar algo que sea visible para nosotros, que no sea solamente visible psicológicamente, a nivel de pensamiento, sino que además pueda ser visible físicamente. Que la única motivación de eso es la curación de la mente. La motivación del milagro no es que yo sane una cuestión física, ni que algo del nivel físico mejore. Que en general, como el milagro está alineado al amor, todo lo que se va a reflejar desde el milagro va a ser amoroso. Por eso si hay alguna situación que reflejaba miedo, también se va a transformar en una situación que va a reflejar amor. Y eso va a ser visible para mí, ¿sí? Bueno, ¿qué más de esto? Otra cosa sobre esto, pedir milagros. ¿Por qué vamos a pedir milagros? Porque pedir milagros nos devuelve el dominio de nuestra mente. Es como si yo ahora estuviera tomando de vuelta el control y dijera lo que quiero para mi mente, en vez de hacerle caso al ego, que lo que el ego dice es que yo soy esclava de lo que pasa en mi mente, ¿sí? Yo no puedo elegir lo que quiero para mi mente. Entonces, digamos que de alguna manera pedir milagros es
recuperar esa capacidad que tenemos de volver a elegir lo que quiero para mí. Muy bien, vamos de vuelta con la pantalla, Tuki, y esperen que no se compartió. Ahí, compartir. Vamos de vuelta acá. El principio número 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. ¿Qué es un servicio? El servicio es cuando, digamos, en la práctica del curso de milagros, es traer el amor acá. Ese es el servicio. El servicio que hacemos es expresar el amor, ¿sí? Entonces, el milagro sirve a un solo propósito. Sirve solamente para recordar que somos uno, ¿sí? Recuerden que el milagro es la corrección en la mente de una idea errónea. La idea errónea o el error, o lo que podríamos llamar el pecado, es la idea de que estamos separados. El milagro lo que hace es, recuerdan cuando hablamos del milagro y la revelación, la diferencia entre uno y otro, el milagro es una corrección que produce la unión con el otro, la unidad en las relaciones, que yo me sienta uno con todos, que se desvanezcan todas las barreras que me separan en todas las relaciones. ¿Y por qué el milagro puede, esperen que sacamos esto? ¿Por qué el milagro puede generar esta unidad? Porque debajo de nuestra percepción, de fondo, lo que está es la unidad. Es como si yo corriera el polvo de arriba, nada más. El milagro lo que hace es desvanecer el obstáculo para que yo experimente lo que es verdad. Por eso el milagro no lo producimos nosotros, no lo tenemos que buscar en el sentido que tenemos que hacer un esfuerzo. Simplemente ofrecemos nuestros pensamientos, nuestras percepciones, la forma en la que vemos las cosas, los juicios que estamos haciendo. Los ofrecemos porque eso es el polvo, la tierra, el obstáculo que me impide experimentarme unido, ¿sí? En definitiva, si ustedes lo miraran desde el nivel de las relaciones y se pusieran a observar objetivamente, siempre estamos buscando la unidad. Siempre estamos buscando sentirnos amados o amar a alguien. De alguna forma, incluso en el nivel de la separación, también siempre estamos buscando la unidad y el amor, ¿sí? Así que en el nivel más profundo de la mente está buscando esto. Lo que pasa es que al ser guiada por el ego le dice, vamos a buscarlo afuera, en las personas, en las cosas, en sentirte parte de. Y eso no funciona porque cualquiera de esas cosas puede cambiar en cualquier momento, darse media vuelta, irse, morirse, cambiar de espacio, elegir otra persona. Entonces esas cosas que suceden en el mundo no nos dan la seguridad de que vamos a estar unidos, ¿sí? En cambio, el milagro lo que hace es que yo pueda ver la unidad no dependiendo de los cuerpos, no dependiendo del acercamiento físico o de comportamientos físicos, ¿sí? Vamos bien hasta acá, me interrumpen, si quieren. Bien, vamos al principio número 19. Recuerden que yo voy a ser insistente con esto porque a veces por ahí por vergüenza no me interrumpen, pero me pueden interrumpir. Muy bien, vamos acá. El principio número 19 dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Fíjense la palabrita cooperación. La cooperación es la unión con alguien, ¿no? Es como hacer algo en cooperación con otro. Es cooperar, es unirse y tener una motivación en conjunto, una acción en conjunto, ¿sí? Entonces, se basan en la cooperación. Recordemos que los milagros reflejan siempre que las leyes de Dios, no las leyes del tiempo ni las leyes del ego. Entonces, como reflejan las leyes de Dios, en las leyes de Dios,
las mentes están unidas a Dios, no están separadas de Dios, no. El cuerpo no refleja la separación de Dios, sino que lo que refleja es una confusión de la mente, que la mente cree que es un cuerpo, y el milagro corrige ese error para que la mente sepa que se está experimentando el cuerpo, pero que no es un cuerpo. Entonces, se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. La afiliación es la familia. Vieron que el curso habla, muchas veces dice tu hermano, ¿sí? Tu hermano porque pertenecemos a la misma familia, somos todos hijos de Dios, somos todos lo mismo. Así que bueno, el milagro de alguna manera restaura en la mente la unidad, ¿sí? Esperen que voy a buscar acá. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Siempre el milagro que va... Sí. ¿Alguien está preguntando algo? El milagro va a reflejar, cuando yo experimento un milagro, lo que va a reflejar siempre es el amor que está dentro mío, el amor que me merezco, el amor hacia el otro, siempre alguna forma de amor va a reflejar el milagro. Y entonces eso me va a ir uniendo poco a poco, no importa que el milagro sea en el nivel del cuerpo, de las cosas, porque yo pedí algo acá, siempre va a reflejar alguna clase de amor que me va a acercar a la experiencia, finalmente a la experiencia del amor total. Por eso, vieron que también hablamos al principio de que el milagro es el camino hacia la expiación, hacia el deshacimiento total del error. Entonces yo necesito los milagros para que se vaya deshaciendo en mí el miedo que me da ese deshacimiento final, ese deshacimiento del error en mi mente. Entonces los milagros nos van, un poquito como que nos van llenando de confianza, nos van haciendo sentir que vamos acompañados, que no hay nada que es imposible, que puedo pedir lo que quiera, ¿sí? ¿Qué más sobre este principio? A ver si me anoté algo. Bueno, las leyes de la eternidad, que somos uno ahora y siempre. Somos uno ahora y siempre. Esas son las leyes de la eternidad. No hay tiempo, es ahora y siempre. Y siempre uno. Eso es lo que existe en la mente como la realidad. Que nosotros obviamente desde la experiencia del cuerpo no lo estamos experimentando así. Por eso necesitamos el milagro para que corrija eso en la mente. ¿Mm? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá sobre estos principios? 17, 18 y 19. Yo me noté algo acá que dice, si yo veo enfermedad en mí, estoy apoyando las leyes del ego. Entonces es igual si te veo enfermo vos. Las leyes del mundo es que lo que yo veo digo que es verdad, entonces no es lo que dice Dios, es lo que digo yo. Y si lo que yo digo es verdad y eso reemplaza o se opone a alguna de las leyes de Dios, Dios no va a combatir contra eso. No va a decir, no, yo te voy a mostrar que esto no es verdad, que vos no te podés enfermar, no te podés morir. No, porque es mi elección vivirlo de esa manera. Entonces, tenemos que prestar atención, y esto se me había ocurrido, que podemos ver las leyes que nosotros defendemos. Por ejemplo, creo que me había notado en el principio número 17 que dice los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio del invisible. En estas se habla como, esperen que estoy admitiendo, se habla como de las leyes de Dios y las leyes del mundo, las leyes del cuerpo y las leyes de Dios. Lo que les iba a proponer para poder observar cuántas leyes tenemos y defendemos que reemplazan las leyes de Dios, que reemplazan las leyes de lo que es verdad acerca de mí, que me impiden entonces experimentar la unidad, ¿cuáles son las leyes que tenemos? Así que les propongo, si quieren en su... buenísimo, Adri. Si quieren en su cuadernito, vieron que yo les recomendé tener un cuadernito para hacer anotaciones, trabajos y eso. Les recomiendo que ustedes pongan, por ejemplo, en cuanto a la salud, en cuanto al cuerpo, en cuanto a la pareja, en cuanto al dinero o a la entrada de dinero, ¿qué más me noté? En cuanto a la amistad, en cuanto a la familia, en cuanto a cada uno de esos temas. ¿Qué leyes ustedes reconocen que tienen? Por ejemplo, por decir algo, y alguna ley que tenga que ver con cómo se gana el dinero, o qué es ser una buena madre, o
cómo es una buena pareja, o sea, cuáles son las leyes que sostienen a una pareja, cuáles son las leyes que sostienen a una amistad. Empezar a mirar estas cosas, porque tenemos que encontrarnos con que tenemos muchas leyes que apreciamos, que valoramos y sobre las que apoyamos nuestras relaciones, ¿sí? Que son nuestras leyes, y son las leyes del ego. Así que esas leyes, una vez que las escriban, que se encuentren con ¿en qué está apoyada una verdadera amistad? Para mí. ¿En qué está apoyada el ganar dinero? Para mí. Y se encuentran honestamente con esas ideas, van a encontrarse también con que en oposición a esas ideas hay cosas que pueden pasar que van a destartalar completamente mi visión de eso. Es decir, si yo me encuentro con una persona que creía que era mi amiga, porque bajo mis leyes se comportaba como una buena amiga, pero de golpe se le chispoteó algo, no me contestó un mensaje, o se le olvidó mi cumpleaños, o no sé qué, ¡pum! Listo, se acabó el nivel de amistad y de confianza que tenía porque rompió una de mis leyes, ¿sí? Y así con todas estas relaciones que les propongo observar para ver que es mucho más habitual de lo que creemos sostener nuestras leyes, las leyes del ego, y no las leyes de Dios que nos piden que perdonemos todo lo que nos separa del otro para poder experimentar la unidad o la filiación que es la mente del Hijo de Dios, el Cristo, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá, dudas con eso, dudas con el ejercicio. Hola, ¿cómo va? Hola, Estefi. ¿Todo bien? Yo me Bien. incorporé recién, hace un ratito. Bueno, Con respecto a lo que decías, estas leyes que vos decís que uno tiene que anotar que tienen que ver con el ego, por sí, ejemplo, y para mí la lealtad en cualquier vínculo es lo más importante, y perfecto. pasa algo y se rompe, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo vincular con esa persona si para mí esa ley es inquebrantable? Muy bien. O sea, yo puedo entenderlo y lo puedo perdonar, pero ¿esto quiere decir que yo me tenga que seguir relacionando con el otro? Excelente la pregunta. Gracias. Estamos hablando de dos niveles ahí, ¿sí? En el curso vamos a ver un poquito más adelante lo que es la confusión de niveles. ¿El curso dónde trabaja? ¿Cuál es nuestro accionar? ¿Dónde accionamos? ¿Dónde perdonamos? ¿Dónde pedimos milagros? ¿Dónde se producen cambios? En nuestra mente. En ninguna parte del curso nosotros vamos a encontrar una directiva de cómo comportarnos, qué decisiones tomar con nuestro cuerpo o con otros cuerpos. En ningún momento nos va a dar esa directiva porque no le interesa. No le interesa lo que hagamos. Con respecto a la relación que vos estás planteando, si en un vínculo donde la lealtad es una ley para que ese vínculo exista de la manera en la que está existiendo, y esa lealtad se rompe, vos, en el nivel del cuerpo, o sea, en el nivel de la relación de cuerpos, puedes tomar la decisión que quieras, cortar el vínculo, ver qué onda, charlar o no, hacer lo que quieras. Realmente no es lo importante. No es donde tendrías que poner tu foco. Ahí hace lo que te parezca, lo que te surja naturalmente, ¿sí? Con eso déjate paz, porque nadie te está diciendo que tenés que comportarte así o asá, que esto es más o menos espiritual según cómo te comportes. No. ¿Dónde vos vas a trabajar? En tu mente. Cuando yo veo en mi mente que mis leyes, por ejemplo, que la lealtad es fundamental para este tipo de vínculo, y que lo que me está trayendo esta ley es una sensación de vulnerabilidad o de fragilidad o de poder ser víctima de alguien. Entonces lo que esta ley me está mostrando es que yo estoy buscando de alguna manera relacionarme desde algún lugar en el que yo me sienta segura. Entonces pongo leyes. En este caso la lealtad. Si me sos fiel, yo te lo doy todo. En cuanto no me seas fiel, te lo quito. ¿Por qué? ¿Por qué te quitaría algo si vos no me sos fiel? Porque cuando vos no me sos fiel, me estás quitando lo que te di. Y entonces esta es la ley del ego. Cuando yo te doy, me quedo sin. Por eso necesito que me devuelvas. En el amor especial del ego,
Por esto estas leyes nos muestran lo que nosotros aparentemente damos, sí, solo sí, afuera hay cierto comportamiento, o hay cierta conducta, o hay cierta devolución. En cuanto se me quita eso, se rompen mis leyes y yo tengo una reacción en cuanto a eso. Pero la reacción física, que es con la que nos distraemos todo el tiempo, no es lo importante. Lo importante es que en mi mente yo estoy defendiendo leyes, detrás de las que me escondo la idea de que yo soy vulnerable, escondo la idea de que yo soy carente, carente de afecto, carente de paz, carente de compañía, carente de... Soy carente de tantas cosas que te necesito a vos que te comportes de tal manera para yo no sentir esa carencia, para no sentir ese miedo, para no sentir esa culpa. ¿Sí? Las leyes del ego siempre llevan nuestra atención hacia afuera. Nos dicen que afuera está la respuesta ¿a qué? A mi búsqueda de paz, a mi búsqueda de confianza, a mi búsqueda de amor, a mi búsqueda de valoración. Todo eso que estoy buscando afuera, lo busco bajo las leyes del ego. Falla. Ya tendríamos que habernos dado cuenta que falla. Que siempre nos vamos a terminar sintiendo desilusionados de alguna manera, cansados, angustiados, estresados, ansiosos. Siempre terminamos sintiendo las mismas emociones, ¿se dieron cuenta? ¿Ustedes sintieron tristeza una sola vez en su vida o muchas? ¿Sintieron ansiedad una sola vez en su vida? ¿Sintieron desilusión una sola vez en su vida? No. Y eso es porque el plan del ego no funciona. Porque todo lo que me dice que tengo que hacer y lo que le tengo que exigir a los demás y lo que tengo que sostener como leyes, me dice que me va a funcionar para que yo me sienta bien y nunca más me sienta mal, y no funciona. Otra vez, ahí hay otra persona que me falla. Ahí hay otra persona que no hizo lo que me dijo que iba a hacer, no cumplió. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero entonces, ¿cómo se hace? Perdón mi ignorancia, ¿no? No, Pero está perfecto. me intriga saber cómo hago entonces para vivir sin esas leyes. Es una linda pregunta del ego, porque el ego, mira, una de las características del ego es que necesita saber por qué no puede dar el siguiente paso, si no lo tiene programado, clarito, sabido, a ver, si sabiendo, porque ¿qué te dice el ego? Que vos sabiendo podés evitar algo, pero, Estefi, a esta altura, ¿no te diste cuenta que al final nunca sabés? Nunca sabés lo que va a pasar, nunca tenés control sobre las personas, no tenés control, hagas lo que hagas, pongas la mayor voluntad, la mayor atención posible para que no pase lo que vos no querés que pase, sin embargo pasa. Entonces, o no, a veces. O no, pero puede ser que no pase por un tiempo. Pero mientras vos tengas la semillita de la carencia, de algún tipo de carencia en vos, eso va a volver a pasar en otro formato tal que vos no puedas hilar, no puedas darte cuenta que lo que pasó antes y lo que está pasando ahora está totalmente alineado a la misma idea. A la misma idea de carencia. Esa es, digamos, que el plan del ego es que siempre estemos distraídos con cosas que parecen todas diferentes. Entonces siempre estamos atajando pelotazos de todas partes. El problema no es qué es lo que hago, que tengo que saber qué es lo que hago. El problema es que no puedes estar sin saber. Y aprender a estar sin saber es abrirte al aprendizaje. Solo podés aprender si reconoces que no sabés. Si vos vas a primer grado, reconoces que no sabés leer. Ahora, si vas a primer grado y querés hacer divisiones de 2 cifras, no las vas a poder hacer porque todavía no reconociste que no sabés. Bueno, estás en un punto perfecto para reconocer que vos no sabés cómo relacionarte desde otro lugar. Pero querés relacionarte desde otro lugar. Querés tener relaciones desde un lugar donde vos no estés siempre pidiendo, siempre esperando algo, siempre con miedo a que te quiten, siempre con miedo a que te lastimen. ¿Querés vivir desde ese otro lugar? Si querés vivir desde ese otro lugar, vas a tener que ponerte firme en mirar todas esas ideas y pensamientos desde las que hoy te estás relacionando. Entonces, no es tan importante cómo me comporto afuera. Lo importante es cómo me siento con estas situaciones que están en mi vida, cuáles son los pensamientos que estoy defendiendo, cuáles son mis propias leyes
para empezar a cuestionarlas, para empezar a entregarlas, para empezar a ponerlas en duda en algún momento y que se me muestren unas leyes diferentes. Porque entonces ahí el camino se me va a marcar de tal forma, Steffi, que vos te vas a dar cuenta que nunca dependió de que vos hagas ningún esfuerzo ni de que sepas nada. Hay una voz en nuestro interior que claramente no es la voz del ego, la voz del ego siempre nos lleva por mal camino, que es una voz que también nos va a guiar, igual que nos guía la voz del ego, solo que esta voz no tiene apuro, no quiere prevenir el futuro, porque es una voz que está calma, una voz que confía, una voz que está en el amor, que no le falta nada. Entonces, la experiencia a la que me está guiando es una experiencia alineada a eso. Y todo en mi vida va a estar alineado a eso, si yo escucho esa voz. Y esa voz no es ni más ni menos que mi propia voz. Es mis propios pensamientos dentro de mi mente. Pero para que esos pensamientos se puedan escuchar y me dirijan, yo tengo que empezar a entregar estos otros a los que estoy tan acostumbrada. Por eso les recomiendo ese cuadernito, que va a ser el cuadernito mágico, el cuadernito del perdón, para encontrarme poco a poco con mis leyes, mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, y en la medida que vayamos avanzando con el curso, se van a dar cuenta que el curso, en una primera instancia, nos enseña toda esta dinámica, nos muestra para que la veamos, la expone, la pone ahí, bajo el microscopio y dice, mira, observala, mirala cómo se mueve, mirala cómo es la dinámica, el orden, la estructura. Nos enseña todo eso, para que después aprendamos a ponerlo en duda. Es decir, yo no soy eso que estoy observando, yo soy quien observa. No soy este pensamiento, no soy esta creencia, no soy esta estructura, no soy esta ley. Y entonces ahí, y solo ahí, cuando yo pongo en duda lo que yo creo, se me muestra algo bien, pero bien diferente. Y se me muestra, no tengan duda, porque se nos muestra con una certeza, con una claridad y con una potencia que es imposible dudar nunca más. El primer paso es el más difícil, que es cuestionar. Cuestionar lo que creemos que somos, cuestionar lo que aprendimos y pensamos que es verdad. Juani, ¿levantaste la manito? ¿Habían levantado la manito otros? Sí, vale, Sí. ¿cómo estás? Hola, Juani. ¿Cómo están? Bien. Respecto a lo que decía Defi, que salió del tema este de la voz, cuál escuchar, la voz del ego, viste que está como siempre la radio prendida Sí. al máximo, y nada, y es difícil a veces escuchar la voz calma, como dijiste recién. Hay un ejercicio que hago que tal vez cuando entras en duda y replanteas es salir a caminar, pero no salir a caminar como, bueno, son, por ejemplo, las 5 de la tarde y voy a caminar, sino son aprovechar esos momentos de duda y hacerlo como, por ejemplo, conectado con la naturaleza. No sé, por ejemplo, salís a caminar y mirás el árbol, decís, esta rama la podaron, ahora hay un nido, y ahí es cuando a mí me sirve escuchar la otra voz, digamos, la que está en calma. Qué genio, Juani, porque hoy en el encuentro de la mañana, o una persona que, no me acuerdo si fue el encuentro o una sesión que di, me hacía la pregunta, ¿cómo escuchar la otra voz? ¿Cómo cuando tengo tanto ruido mental puedo escuchar la otra voz? Bueno, ya que no te puedes aquietar porque estás con mucho ruido mental, entonces lleva tu foco. Yo a veces entrego algo que se llaman enfoques, que es leer una cosa corta, que son enfoques justamente para que la mente se enfoque. Vos te podés poner el foco en algo que querés leer, pero por ahí no quieras leer. Entonces pon el foco, por ejemplo, si no tenés ninguna planta, no estás en el medio de la naturaleza, pon el foco en el cielo, pon el foco en un animal, pon el foco en algo que sea natural, que no sea hecho por el hombre. Pon el foco ahí, aunque sea un minuto, un momento nada más, y simplemente observa y abrite. Quita todo el significado que vos le das y abrite a que te hable, a que te diga el significado, a que te muestre lo que está pasando ahí. Eso es una forma de aquietar la mente que a veces lo podemos hacer en el lugar donde estamos manejando, seguramente tenemos un cielo arriba nuestro, ¿sí? O un árbol que está cerca, o una planta, un potus en la casa, o un gatito, cualquier cosa que esté cerca nuestro donde podamos enfocarnos y simplemente recibir la información que eso tiene para mí. Ahí ya estamos aquietando la mente. Ese es un ejercicio simple. Gracias, Juani, por traerlo, porque
Yo lo utilizo muchas veces para personas que no saben cómo aquietarse y que por ahí no quieren hacer una meditación. Bueno, tenemos muchas cosas al alcance siempre para poder enfocarnos en un pensamiento diferente que no sea el taladro mental del ego. ¿Sí? Formas hay muchas. Si yo no encuentro una, la tengo que empezar a pedir. Y, por ejemplo, el que la pidió, ahí ya Juani le respondió y le dio una forma. ¿Sí? Así que siempre que yo pida, la respuesta va a venir en un formato que yo pueda entender, que sea claro para mí y que sea accesible para mí. Así como ese, tienen un montón de cosas a las que pueden acceder. Abran el libro en cualquier parte, busquen un video de un maestro espiritual que a ustedes les guste escuchar, y entonces ya la mente se va para otro lado. Pero ¿quién tomó la decisión? Yo. O sea que yo no soy el ego. Yo no soy todos estos pensamientos. Yo soy quien elige en qué momento estar con estos pensamientos y en qué momento estar con otros. Ese es el movimiento que nos enseña a hacer el curso. Salite de donde estás cuando quieras. Estirala cuanto quieras. Quédate ahí cuanto quieras. Pero es inevitable que en algún momento vos te canses de estirarla, te canses de sufrir y elijas otra cosa. Dios puso, de alguna manera, una incomodidad dentro nuestro para que no podamos estar cómodos en el malestar, no podamos estar cómodos en el sufrimiento. Nadie puede aguantar eternamente el sufrimiento. En algún momento nos rendimos. El curso lo que nos propone es que nos rindamos ahora, antes de empezar a sufrir. ¿Podemos evitar el sufrimiento? Claro que sí, pero tenés que aprender a elegir. ¿Sí? Más preguntas, si no voy a la sección esta que vamos a leer, pero si no aprovechen y si no directamente ahí activan el micrófono, ¿sí? Vamos, de a poquito me estoy poniendo canchera con la pantalla. Muy bien, ahora sí, ahora nos vamos a ir acá, al punto 3 que nos tocaba leer hoy, que es el altar de Dios. Bueno, vieron que en la meditación encontramos un altar en nuestra mente. El altar de Dios es literalmente nuestra mente. Es el lugar donde Dios puede habitar o donde yo puedo negar a Dios y reemplazarlo por otra cosa. No significa que si yo lo niego va a dejar de ser real, simplemente no lo experimento. Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. La luz interior es nuestra luz natural. No la podemos liberar, o digamos que hay un obstáculo. El obstáculo de esa luz son nuestros pensamientos personales o todos los pensamientos del ego que tenemos. Dice, desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Recuerden que la expiación es el deshacimiento de la idea de separación. Entonces, las defensas, que habla acá esto, que desde la separación, es decir, desde que en la mente surgió la idea de que estaba separada, lo que aparecieron, que estas son, digamos, maquinaciones del ego, aparecieron defensas contra la expiación. Por ejemplo, les marco una defensa contra la expiación, el cuerpo. La idea del cuerpo. Porque si el cuerpo es verdad, entonces la expiación no puede ser verdad. Porque la expiación es el deshacimiento de la idea de separación de la mente. Si yo creo que la separación es real, entonces también creo que el cuerpo, bueno, y acá lo dice, el cuerpo también es real. Y si el cuerpo es real, la expiación no puede ser verdad. O sea, el deshacimiento de esa idea. ¿Por qué? Porque el deshacimiento de esa idea sería, por ejemplo, que el cuerpo desapareciera. Es una idea que nos propone el ego, nos dice, si vos querés la expiación, entonces te tenés que deshacer de tu cuerpo. Es una defensa del ego. Creo que hay alguien ahí que quiere entrar. A ver. No. Bueno. Sigo avanzando. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo.
Bueno, esto que decíamos recién, las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros cuando nos concentramos en el cuerpo, muchas veces en el ámbito espiritual podemos usar al cuerpo como el medio para acceder a la paz. Vieron que hicimos una meditación al principio y el cuerpo fue un medio para, es decir, la respiración del cuerpo, o sea, lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? El aquietarnos. Incluso podríamos, por ejemplo, durante el día decir, bueno, me voy a enfocar en mi mano, como dice Cartol, me enfoco en mi mano, solo miro mi mano, pienso en mi mano, siento mi mano, todo el foco va a mi mano. Estoy usando el cuerpo como un medio para detener a mi mente, para aquietarme, para estar más consciente, ¿sí? Dice acá que es un medio para alcanzar la expiación, que puede ser en los primeros pasos para corregir esa distorsión que es la idea de separación, pero que en sí mismo no puede sostenerse eso, porque el cuerpo simplemente se tiene que ver como lo que es, una ilusión. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible, con lo cual hay un momento que en ese proceso en el que yo uso el cuerpo como un medio para conectarme con mi ser, conectarme con la esencia, en algún momento el cuerpo tiene que dejar de ser una meta, tiene que dejar de ser el templo, lo importante para mí. Eso no significa, como dije antes, que yo no vaya a cuidar al cuerpo, pero significa que no tengo el cuerpo en el altar de mi mente. En el altar de mi mente ya no está más el cuerpo ni todo lo que tiene que ver con los cuerpos. Y estamos hablando de una acción en la mente, no estamos hablando de una acción con el cuerpo. Eso no quita que yo a la mañana me levante y vaya a correr, desayune saludable, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Que no se malentienda. Esto no es ser descuidados con el cuerpo. Ya vamos a entender más adelante a qué se refiere con esto de que ponemos el cuerpo en el altar y reemplazamos a Dios poniendo nuestro cuerpo ahí. Dice, el siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Un templo no es una iglesia, un templo no es un cuerpo, un templo no es una mezquita. Eso no es un templo. Eso es simplemente una fabricación nuestra a la que nosotros le damos significado. Esperen que voy a fijarme porque me parece que hay alguien queriendo entrar. Sí, ya le levantaste la mano. Sí, hola, Vale, buenas noches. Hola, Ale. Sí, yo estaba acá pensando que lo que tenemos que negar es la identificación con el cuerpo, y no la experiencia. No, exacto. No negamos la experiencia. Es más, el curso te lo dice varias veces. No negamos la experiencia, sino la identificación con el... Mirá qué maravilloso sería que vos niegues tu identificación con el cuerpo y de golpe ante un síntoma o un diagnóstico, vos Sí. puedas vivir la experiencia del diagnóstico sabiendo que no sos ese cuerpo, Claro, reconociendo que vos sos el ser, que sos espíritu. Entonces no te produciría miedo el diagnóstico. La muerte no te sí, produciría miedo, no lo vivirías con miedo. Estamos hablando de un nivel, digamos, casi iluminado de la mente, porque claro, no estamos diciendo que es tan fácil vivir una experiencia de enfermedad o de dolor físico desde ese despertar de la mente. Pero sí es posible. Sí, claramente es posible. sí, ¿Sí? sí, Pues todo tiene que ver con las defensas que yo haya levantado contra la idea de que en realidad estoy donde siempre estuve y no hay tal cosa como tiempo o como muerte, como algo que me pueda condicionar. En la medida en la que yo esté en comunicación con eso, la experiencia esta de la que estamos hablando es mucho más simple, más directa. claro. ¿Sí? Tengo a mano todas estas herramientas y estos pensamientos que me guían en cada situación. Claro. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Seguimos. Entonces,
Muy bien. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. ¿Sí? Cuando nos detenemos más en la forma que en el contenido, en la forma de las cosas y no en el contenido. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. Miren, cuando miramos a una persona y podemos trascender la idea que tenemos de esa persona, según sus actos, según su comportamiento, según su pasado, cuando trascendemos eso, no sé si les pasó alguna vez en algún taller o en algún retiro, ponerse frente a una persona que no conocen, hacer simplemente un ejercicio con esa persona y sentir el amor profundo por un total o una total desconocido. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo la belleza física, ni de su historia, ni de quién es, ni su valoración personal. Estoy viendo la belleza del ser, su contenido. Entonces lo que nos dice acá es que los ojos del cuerpo no pueden ver esa belleza a menos que yo atraviese la estructura, que yo deje caer la estructura. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Puede ver la mente, puede ver el ser, puede ver lo que hay dentro, el contenido. Por eso cuando nosotros hacemos algunos ejercicios, nos aquietamos, o esto mismo, cuando vamos a un taller, a un retiro, y estamos completamente disponibles, tenemos una apertura tal que nuestra versión espiritual, nuestro ser espiritual se expresa con muchísima más fluidez. Nos relacionamos con muchísima más apertura, más fluidez, más claridad. Y entonces es más fácil dejar pasar, no enfocarnos en el error, y en lo que nos separa y en lo que nos hace diferentes. Dice, para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Recordemos, la expiación, ¿sí?, es el proceso de perdón en la mente, exactamente en el lugar donde está la idea de separación. Nosotros no accedemos fácilmente a esa idea porque antes de esa idea nos encontramos con una serie de capas de pensamientos y de creencias que están interrumpiendo que yo acceda al perdón en ese lugar, porque yo no creo que mi problema sea la separación. Yo creo que mi problema es el problema que estoy teniendo ahora, lo que me está complicando la vida, ¿sí? Entonces, va a ser perfecta la expiación cuando yo llegue a ese centro, cuando yo en ese centro reconozca que el único problema que tengo es el pensamiento en el altar de mi mente que reemplazó la verdad. Y es un pensamiento de separación, que en cuanto lo encuentre, lo voy a ver reflejado en todas mis relaciones y en todos los demás pensamientos que tuve a lo largo de mi vida y en todo lo que es la expresión de mi vida. Lo voy a ver claramente en mí o en otro, se va a expresar, pero tremendamente claro, y lo voy a poder perdonar fácilmente. Voy a perdonar todas las capas y todos los niveles con una claridad y una simplicidad, pero hasta que llegamos a ese centro, a ese foco donde está esa idea errónea, aparentemente tenemos que perdonar en diferentes capas que están más superficiales, ¿sí? Antes de la separación la mente era invulnerable al miedo, ya que no... ¿Vale? Sí. Perdón, pregunta, se me viene a la mente. ¿Puede ser que nos dé miedo llegar a ese punto porque entendemos que para no estar separados tenemos que dejar cosas acá? Exacto, el miedo al amor, se le llama miedo a Dios o miedo al amor. Es una de las defensas del ego, lo que hablábamos antes. Aparentemente el ego te dice, mira, todo bien con Dios, con la unidad, con el amor perfecto, pero si vos querés eso, que te quede claro que vos tomaste una decisión. Vos tomaste una decisión y quisiste tener esta experiencia, que es completamente diferente y separada de la de Dios, de la unidad, de todo. Las dos cosas no las puedes tener. Así que si querés a Dios, vas a tener que entregar esto.
¿sí? Vas a tener que abandonar todo lo que fabricaste, lo que creaste, lo que es lindo para vos, tus valoraciones, tu familia, todo lo que es lindo lo vas a tener que entregar. Ese es el sacrificio que nos pide el ego. Por eso el ego lo que genera en la mente es miedo a Dios. ¿Cómo no le voy a tener miedo al amor si parece, aparentemente el amor es algo que no es tan bueno porque me va a sacar todo lo que yo amo, todo lo que es importante para mí? Así que es una defensa del ego que invierte las leyes del amor y te dice que el amor implica algún tipo de sacrificio. Mira cómo te lo... Ok, querés a Dios, querés la unidad, querés todo, bueno, tenés que entregar toda esta historia. Por más linda que te parezca, la tenés. Fíjate que si vos incluso, si no eligieras a Dios y eligieras la historia, siempre dentro del planteo del ego. ¿Qué te dice el ego? Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Querés estar en pareja? Ok, bueno, el amor de la pareja, ¿querés? Bueno, entonces vas a tener que dejar de hacer algunas cositas, porque si le prestás atención a estas cosas, entonces no le prestás atención a tu pareja. Así que sacrifiquemos algo que podemos sacrificar. Y la salida con las chicas sacrifiquemos. Bueno, ahora le vamos a dar más tiempo a mi pareja, porque si no mi pareja me extraña, me reclama. El amor del ego es un amor muy especial, un amor que siempre implica sacrificio. Y no solo sacrificios, sino también implica que yo tenga miedo, así como tengo miedo de Dios, porque tengo que dejar lo que amo. En la misma experiencia del ego, yo tengo miedo de perderlo todo el tiempo. Más te amo, más miedo tengo de perderte. Más te valoro, más miedo tengo de que esto que valoro se vaya, no tenga más. Así que fíjense, el plan del ego siempre incluye sacrificio. Y ahora nos pone una versión de Dios y una versión del amor que es, me pide algo a cambio. Mirá, qué loco esto que estás diciendo, te voy a comentar algo que por ahí le resuena a alguien más. En el momento que yo dejé el curso de milagros, después de que pasó todo lo que pasó, que para mí fue el momento de más paz en mi vida, que fue cuando la operaron a mi hija la primera vez, sí. Yo lo transité con tanta paz porque estaba en el curso de milagros. En algún momento, no sé cómo, no me preguntes porque no me acuerdo, se me puso la idea de que cuanto más sanara, más pruebas difíciles me iban a aparecer. Y yo me di cuenta que yo abandoné el curso y abandoné todo lo que estaba haciendo a nivel energético positivo, porque yo dije, ok, si yo dejo de crecer, entonces no estoy preparada para esta prueba tan grande y no me va a volver a venir. Fíjate, después me di cuenta que lo anulé desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, lo comentaba porque digo, es re loco que haya pensado eso, digo, no es tan loco. No es re loco, es re normal, yo también lo pensé. ¿Alguien más lo pensó? ¿Alguien más pensó que si se seguía metiendo más y más y más, iba a terminar teniendo que pasar por pruebas muy difíciles, porque Dios nos va a poner pruebas difíciles, a ver cuán listo estás, a ver cuán desapegada estás de verdad, de tu cuerpo, de la economía, a ver si yo te saco, ¿qué pasa si yo te saco? ¿Les parece eso suena a Dios? ¿Suena a amor? No, pero tenemos tal confusión con respecto a lo que es el amor que creemos que sí. Que creemos que sí, que se nos va a pedir algo a cambio, y no se nos pide nada a cambio. Lo único que se nos pide a cambio son justamente todos esos pensamientos de miedo, toda esa idea de no merecimiento, porque en el fondo es una idea de no merecimiento, una idea de culpa. Yo soy tan culpable que para aprender algo voy a tener que sacrificar. Para que se me dé el aprendizaje, yo tengo que sacrificar algo. Para que se me dé la iluminación, estar al servicio nada más. Gracias, Juanpi. Juanpi, estoy con Juanpi hoy, que es el entrenador de mis hijos. Juani, estar al servicio es saber que todo pasa a través de mí. No soy yo quien toma las decisiones, simplemente yo me pongo al servicio. Entonces, lo mejor sucede siempre para mí y a través de mí para los demás. Lo que es bueno se potencia, crece. Y lo que es malo, o sea, lo que no tiene valor en mi vida, desaparece, pero no desaparece de forma que se me quita. Desaparece en el mismo momento en el que yo me doy cuenta que no tiene valor. Ni antes ni después.
solo cuando yo estoy lista para soltarlo, para decir, esto, y es un momento que es un clic, donde las cosas que tanto nos importaban, tanto miedo nos daban de golpe, no nos generan más eso. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano? Gracias, Magali. Interesante porque a mí también, yo pasé por esa etapa. Así que es parte de un proceso por el que evidentemente pasamos todos. Vamos de vuelta a ver acá a la pantalla. Dice, tanto la separación como el miedo son creencias falsas que tienen que deshacerse a fin de que pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. El perdón en el altar, el perdón en mi mente. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. La defensa, el otro día vimos que la mejor defensa es la indefensión. La mejor defensa es la indefensión porque la defensa implica ataque. Ahora, cuando yo no me defiendo, no hay ataque. Entonces, la expiación, la mejor defensa para la expiación es la indefensión, es simplemente no seguir con el ataque. Soltarlo, perdonarlo, no seguir cuestionando, si lo tengo que soltar, si lo tengo que agarrar, si esto sirve, si no sirve, simplemente lo dejo, lo observo, estoy al servicio, lo entrego, perdono cualquier pensamiento que venga a mí y me produzca miedo. Bueno, avanzo. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador. El que todos acepten la expiación es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Como dije antes, nadie puede sufrir eternamente. Hay un momento donde nos vamos a rendir. Hay un momento, antes o después, en el que vamos a elegir el perdón, en el que vamos a elegir soltar, ¿sí? Todas las ideas que tenemos. Y esto, por supuesto, lo podemos percibir en el tiempo, pero en la mente no hay tiempo. Hay simplemente un momento en el que sucede. Y esto parece contradecir el libre albedrío, porque recuerden que el libre albedrío es la libertad que está intrínseca en el amor de Dios, de poder elegir incluso negar a Dios, ¿sí? Y dice que parece contradecirlo porque el final es inevitable. No, es que no es que va a quitarnos el libre albedrío. Como dice acá, nosotros lo podemos dilatar todo lo que querramos, pero como Dios puso esa incomodidad dentro nuestro, no hay nadie que se pueda sentir incómodo eternamente. No hay nadie que pueda sufrir eternamente y acomodarse ahí y quedarse ahí en un trono de incomodidad. En algún momento no lo vamos a querer más. Y entonces ahí está la expiación a mano para que yo pueda perdonar eso que parezco haber creado, eso que parezco haber hecho, que nunca sucedió, que es la separación. Desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Una voluntad aprisionada en general. Perdón, Sole levantó la mano, pero tiene el micrófono bloqueado, creo. Ah, ok. Espera, a ver. ¿Quién es? Ah, Luyen, a ver si te puedo yo destrabar el... No, no te escucho. No, no sé, qué raro. Te tenés que fijar ahí cómo tenés sincronizado lo que es el micrófono en lo que es la aplicación. Si tenés el mismo micrófono, a ver si yo te puedo... no. No te puedo activar el micrófono yo. Figura como que tenés bloqueado el microfonito. No importa. Bueno, cualquier cosa, si no lo escribís, creo que hay un chat, puedes escribirlo por el chat y yo te leo.
Muy bien. Vamos a continuar leyendo para... Ahí vamos. Bueno, una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable, esto que decíamos recién. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Como empezó el curso, tiene que haber otra manera, y la hay. Pero, a medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Cada vez que nosotros regamos la semillita del pensamiento que dice, tiene que haber otra manera. Cada vez que miran una situación y les produce malestar, y ustedes dejan entrar esta idea, esta pequeña, enorme idea, tiene que haber otra manera. Esta no puede ser la única manera en la que yo estoy viendo las cosas, no puede ser la única manera ni la única realidad, tiene que haber otra manera. Dejen entrar esa semillita y les puedo asegurar que es una especie de bomba atómica para el ego, ¿sí? Porque empezamos a cuestionar nuestra propia manera de ver las cosas. Dice, esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Lo que les dije recién, lo que yo estoy viendo no tiene una sola forma de verse. Hay algo que yo no estoy viendo y se puede ver de otra manera. Lo que yo estoy viendo es una forma, pero puede haber otra manera más. Es decir, dejo caer mi forma de ver para que se me muestre algo que yo no estoy viendo. Esa es la visión espiritual, que es lo que no están viendo mis ojos físicos. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así el desenlace final es tan inevitable como todos. Ejemplo, cuando vayan a reuniones sociales y de golpe ustedes están trabajando tan intensamente en ustedes que ya están cuestionando incluso sus ideales y están cuestionando sus posturas y los juicios que habían hecho y las críticas hacia las personas. Y resulta que van a una reunión y ahora no tienen el mismo anhelo de criticar, no tienen el mismo anhelo de participar de los juicios y de las quejas generales, de la conversación de los demás. Y entonces empieza a haber, como dice acá, un conflicto internamente. ¿Por qué va a estar ese conflicto? Porque yo no me estoy expresando desde el ego, que es lo que estoy acostumbrada. Y ¿desde dónde me voy a expresar ahora? ¿Quién me va a llamar a la reunión si yo no critico más? Ahora no soy más divertida porque no puedo participar como participaba antes de los chistes que están haciendo acerca de alguien que no está. Y tampoco puedo quejarme porque ni yo me creo la queja. Uy, y ahora ni siquiera me estoy divirtiendo. No vengo más. O peor, quiero venir pero no me van a invitar más porque soy la más aburrida de todas. Y empiezo a experimentar un conflicto en mis relaciones, un conflicto interno en mis relaciones porque no sé desde dónde relacionarme ahora. Ese es el conflicto agudo que se puede presentar cuando el ego empieza a tambalear, que no sé desde dónde relacionarme, ¿sí? Porque empieza a haber un llamado adentro a poner en duda todo, y todo es aquello desde lo que me relacionaba, ¿sí? En algunas situaciones me va a traer muchísimo bienestar, muchísima paz, muchísima evolución, y en otros me va a traer un agudo conflicto, ¿sí? A mí me recontra pasó eso. Yo no sabía cómo estar en las reuniones sin sentirme mal, sin sentirme un bicho raro, una persona que no participaba en nada, estaba siempre callada en un rincón, ya no podía ser la misma de antes. Y por un tiempo me trajo conflicto eso. Después, lo que pasa es maravilloso, es maravilloso. ¿Alguien levantó la manito? Sí, yo vale. Ale. A mí me pasa, a mí me pasa exactamente eso ya hace un tiempazo. Y que siento, bueno, ahora por ahí no tanto, pero mucha así como incomodidad, no siento ganas de hablar mucho. Y incluso me dicen, estás monosilábica, no decís más de sí, no, ah, mira qué bueno, ah, mira vos. Ay, ay, ay.
Es parte, Ale, Y, es parte. y es como que o querés desaparecer Claro. o decís, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? No, Pero hay me que, siento recordar algo, por eso yo les dije que es solamente un paso, es solamente una instancia, no es la instancia Sí, final. Hay que recordar algo. Hasta ahora yo me estuve relacionando desde el miedo, claro. ¿sí? Por eso fabriqué un ser que le cayera bien a los demás, que fuera parte de, que tuviera las mismas opiniones que, y desde ese lugar yo me vivía siempre en relaciones especiales, en relaciones donde yo estoy buscando amor, valoración, inclusión, y hoy Sí, yo estoy buscando mi verdadera valoración, mi verdadero claro, ser. todo adentro. Claro, y esto se va a mover afuera, claro que se va a mover, pero Sí, yo acepto que se mueva porque en ese movimiento hay un momento donde el agua también, todo ese movimiento que enturbia el agua y de golpe no me veo y no veo para dónde, qué sé yo, el agua también va a decantar todo lo que no es verdad. Y la buena noticia es que después las relaciones que se entablan desde el amor, no las que se entablan desde el miedo, no solamente permanecen en mi vida y se refuerzan, sino que además se convierten en relaciones de muchísimo aprendizaje para mí y de muchísimo para darle a los demás. ¿Sí? De claro. muchísimo, se van a encontrar, yo les quiero poner ejemplos claros para que ustedes no crean que estoy inventando cosas. Así como les conté esa instancia en la que yo parecía quedar completamente al margen, después empezó a haber una instancia en la que yo estaba más afianzada con respecto a ese movimiento interno, más confiada, y empezó a pasar que yo entrenaba para triatlones, por ejemplo, en esa época, y empezó a pasar que de golpe en esas mismas conversaciones en las que yo siempre estaba callada, de golpe, pum, tiraba una frase o decía algo que no, ni idea de dónde salía, era una respuesta a algo que estaban comentando, y se me quedaban mirando. A tal punto de que las mismas personas que entrenaban conmigo me empezaron a preguntar qué era lo que hacía, de dónde sacaba esas ideas, y muchas terminaron haciendo el curso de milagros conmigo. Pero no porque yo les dije vengan a hacer un curso de milagros, sino porque les atraía la respuesta, les atraía esa nueva forma de ver, ¿sí? Entonces, uno, sin darse cuenta, cuando permite ese movimiento, imagínense que todo eso estaba pegado en mí. Imagínense que su corazón es una luz muy potente, ¿sí? Que está para irradiarse. Ahora imagínense que como capa superficial lo que está arriba del corazón es una capa gruesa, una costra que no permite que esa luz salga, ¿sí? Ahora, estoy haciendo un curso espiritual, estoy mirando para adentro, estoy soltando, estoy cuestionando, estoy ya rindiéndome, esa costra empieza a haber movimiento y se empieza a resquebrajar, ¿sí? Entonces ya siento como que se me van a caer las defensas, se me va a caer algo que soy, tengo un poco de miedo, no sé qué es lo que va a pasar. En esas resquebrajaduras, un pedacito de esa capa se cae y sale un rayito de sol, un rayito de luz. Ese rayito de luz de golpe ilumina a alguien que no estaba reconociendo su propia luz. Más me mantengo ahí, más se resquebrajan esas capas que tapan mi corazón, que tapan mi propia luz, y esa luz se empieza a extender a través de mí. No es que yo tengo que saber algo, tengo un conocimiento especial, no, me aprendí re bien el curso, no. Es simplemente que permití el movimiento y entonces esa luz que yo soy se empieza a expresar a través de mí y llega a quienes tienen el corazón con esa costra y están buscando reconocer su propia luz. Y a veces para reconocerla la ven fuera. Y al verla fuera la reconocen en sí mismos. ¿Les pasó alguna vez de estar alguien que tiene tanta paz encima que ustedes se sintieron en paz a pesar de tener un montón de problemas en su vida? Bien, porque esa persona irradia una luz, su propia luz, y me la refleja. ¿Sí? Vale, hiciste acordar, chicas, se van a reír, pero una vez fui a ver a una persona, yo no soy de la iglesia católica, pero a mí me gustaba mucho esa persona puntual que se llama el Padre Ignacio. El Padre Ignacio. Y pasaba de que llegaba al lugar y ya no sentía el problema. O sea, yo misma me preguntaba, pero ¿para qué? ¿A qué vine? Que me había olvidado porque había ido a verlo.
Bueno, es el perfecto ejemplo, porque es lo que les estaba diciendo, que tengan confianza, porque ese es el siguiente paso. Permitan ese movimiento, permitan la duda, permitan la incertidumbre, porque no se van a quedar ahí. En esa instancia, creo que lo más importante o lo que más fortaleza nos va a dar es saber que no vamos solos, que no estamos solos en ese proceso y que tenemos que pedir más y que tenemos que, de alguna manera, ponernos más al servicio, ¿no? Como, bueno, ahora ya está, se está moviendo, ahora que se termine de caer todo, yo estoy al servicio, que se muestre, que se me muestre, que se le muestre a otros, y que todo lo que tenga que abandonar, lo pueda abandonar sin miedo, ¿sí? Una de las cosas que yo pedía, les voy a confesar, esto que decían antes, miedo a perder cosas, ¿no? En el camino espiritual, miedo a que en la medida que sigo avanzando se me van a quitar cosas. ¿Saben? Una de las cosas que yo pedía cuando tenía miedo, tal vez les sirva, era, yo le pedía a Espíritu Santo que todo aprendizaje venga a mí de una manera amorosa y amable. Que nada en el camino se me quite para lo que yo no esté lista. Que nada en el camino me haga sufrir, que yo vea el aprendizaje allí donde está, sin sufrimiento. Y así se me concedía, siempre se me concedía de esa manera, ¿sí? Así que se los comparto, porque por ahí, si todavía tienen un poquito de miedo, pueden acudir a ese tipo de pedido, para seguir aprendiendo, sabiendo que siempre se nos va a dar lo que nosotros pedimos. Dice, la visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación, ¿no? El perdón. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. Es como si ya no quisiera hacer más esfuerzo. Ya basta de seguir buscando afuera cómo resolver, qué cambiar. Mejor me pongo en manos de y que se resuelva. Yo no tengo que preocuparme de cómo resolverlo ni de entender nada. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. ¿Por qué fue profanado? Porque si hay algo afuera que me está perturbando, significa que en el altar de mi mente hay un pensamiento que es el que reemplazó al pensamiento del amor, de la unidad, del perdón, de la inocencia, de Dios, de la total y perfecta unidad. Dice, perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Debido a la fuerza de su visión, la visión espiritual, pone a la mente a su servicio. ¿Al servicio de qué? Al servicio del espíritu. Al servicio del espíritu. No al propio servicio de la mente, al servicio del espíritu. Esto reestablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Ejemplo de esto, para que lo entiendan. Esto de las demoras, esto restablece el poder de la mente que hace que las demoras resulten cada vez más intolerables. Antes, les pongo un ejemplo personal, en una discusión de pareja, yo podía estar 3 días empacada, después de haberme peleado, enojada, habiendo tomado distancia de mi pareja porque me había dolido lo que me había dicho, porque lo que había hecho era muy injusto, porque me había maltratado, y entonces estaba 3 días distanciada como para demostrarle el daño que me había hecho, y que aprenda de una buena vez que no lo tenía que volver a hacer si no quiere que yo tome esta distancia. De alguna manera generarle dolor al otro, de tal forma que aprenda que no lo tiene que hacer más. Imagínense quién era la que más estaba sufriendo. ¿Quién era la que estaba incómoda con todo eso? Yo. Yo no estaba expresando amor, no me estaba sintiendo amada, estaba sintiendo miedo, pero hasta que yo entendí que todo eso era malestar y no era normal y no era natural y no era lo que yo me merecía, me llevó tiempo. Hoy por hoy, el más mínimo juicio que yo tengo hacia el otro ya me molesta. Ya ni siquiera me quedo atrapada en me hizo lo que hizo, no me gusta. Si es una situación que realmente nos genera malestar, no significa que no tengamos que reaccionar como reaccionamos o que tomemos distancia, pero sí vamos hacia adentro y nos encontramos con el propio malestar
de los pensamientos que estamos atesorando, los juicios que estamos atesorando sobre el otro, sobre nosotros, la propia imagen que resulta de esa situación. Todas esas historias que nos contamos, las miramos y las perdonamos, las entregamos al Espíritu Santo, le entregamos cada idea que tenemos, y esto se va a ir sanando en nuestra mente, hasta tal punto que me voy a encontrar a punto de discutir con el otro, porque el otro hizo no sé qué, y adentro mío me voy a reír de ese juicio, y ni siquiera voy a entrar en ese circuito, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que poco a poco el estado de bienestar va a ser más extenso, porque voy a estar más sensible a lo que está pasando en mi mente, a que hay un pensamiento que me está perturbando, ya no es un otro, una situación afuera, hay un pensamiento que me está perturbando, te lo entrego ahora mismo, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a recuperar el verdadero poder que tuvimos siempre, que cada vez que lo ponemos en manos de alguien afuera lo perdemos. Repito, no indica que no tenga que tomar acciones afuera. Afuera tomo la acción que quiera, ¿sí? Dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados, como el ejemplo que les puse recién. Castigar al otro es el medio a través del cual yo creo que voy a obtener más bienestar, más seguridad, más, más tiempo el otro haciendo lo que yo quiero que haga para que yo me sienta bien. Son medios inadecuados porque esos medios me hacen sufrir a mí y al otro solo le generan más culpa, le generan más sensación de ser inadecuado. Así que ahora somos los dos inadecuados, ¿sí? Por eso no sirven esos medios. Vamos a esta última partecita. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Para Dios, el altar, nuestra mente, es lo más valioso, ¿sí? Por eso es lo que quiere que le ofrezcamos. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Fíjense cómo lo pone a Dios como un ser perceptor. Esto es más que nada para que entendamos la codependencia que tenemos. Dios es Dios porque nos creó y nosotros somos hijos porque hay un Padre. Esa interdependencia es la que hace la relación, lo que es causa y efecto, que están en el mismo lugar. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía que finalmente lo lograrán. Es la garantía de que finalmente lo lograrán. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos con la lectura de hoy. Van a seguir apareciendo palabritas que vimos acá, van a aparecer más adelante, las vamos a seguir viendo, expiación, salvación, el altar, todo eso. Pero de a poquito vamos entendiendo. Entonces, en la medida que vamos como entendiendo estos conceptos del curso, que no son los conceptos que habíamos entendido antes, vamos a ir leyendo y esto va a ir teniendo más fluidez para nosotros, ¿no? Porque vamos a entender el contenido del curso, lo que realmente, cuál es el mensaje del curso. Pero bueno, está claro entonces que en este encuentro vimos el altar de Dios, que es nuestra mente. Es el lugar donde perdonamos, es el lugar donde la expiación tiene lugar, es donde tenemos que prestar atención y es donde vamos a encontrar las causas de lo que estamos viendo, como lo estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo. Siempre está en nuestra mente. Si yo no estoy en paz, es que en ese altar puse un pensamiento que me quitó la paz, ¿sí? Que tapó ese corazón radiante, ese corazón luminoso, lo tapó. Y entonces no se puede expresar esa luz, no se puede expresar ese amor. ¿Preguntas hasta acá? Les recomiendo hacer el ejercicio ese
de las leyes, ¿sí? Después, en todo caso, igual lo voy a escribir en el grupo para quienes no están, para que quede por escrito y lo puedan, si quieren, practicar. No es ninguna tarea, es simplemente una propuesta. Sí, vale, te iba a decir si también puedes pasarnos esa oración, o por lo menos a mí. Yo la ¿Cuál? Decir lo mismo. ¿El ejercicio? La oración que dijiste para no tener ese miedo cuando te vas desapegando de las cosas. Sí. El miedo que tenía yo cuando la oración que yo hacía. Sí. Bueno, dale, se las voy a escribir, que era lo que yo le pedía al Espíritu Santo. A mí me daba primero que hacía esa oración porque yo ya había entendido que había una cosa tal como Espíritu Santo, ¿sí? O sea, primero yo negué, soy honesta, al principio el Espíritu Santo me pareció una palomita y no le encontraba sentido a la palomita, ¿sí? Pero sí encontraba sentido que había algo más grande que yo, a lo que yo le podía pedir. Después ya empecé a entender que los símbolos eran solo símbolos de palabras, así que podía usar cualquier palabra, Espíritu Santo, Jesús, Universo, Dios. Entonces, por momentos le entregaba a Jesús, por momentos le entregaba al Espíritu Santo, pero yo sabía que había algo que me estaba abarcando a mí, ¿sí? Que cuando yo le entregaba algo, lo recibía con muchísimo amor y me lo devolvía corregido. ¿Sí? Entonces, si yo tenía miedo, yo sabía que esto sabía entender mi miedo, entonces no me iba a poner nada ahí que me diera miedo. Por eso le pedía de esta manera. Me encantó. Y después lo paso ahí por esto. Ale, ¿levantaste la manito? Cerramos. Sí, vale. Yo te quería preguntar, bueno, esto que me pasa de que por ahí por momentos me pongo monosilábica, pero porque me lo hacen notar, ¿no? Y veo que les molesta. ¿Qué puedo hacer ahí? No importa lo que hagas. Porque me demuestran que les molesta, que se enojan. Pero vos te sigues preocupando de lo que le molesta a los demás. ¿Por qué? No. Eso, ¿por qué te afecta tanto lo que le molesta a los demás? Es como que por ahí digo, como que no debería ser así. ¿Quién dice eso? Yo, bueno, Leo, que debería ser diferente. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Y cómo me sale? Ok, hacete vos esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo sigo siendo, qué creo que pasaría si yo sigo siendo una monosilábica? ¿Qué creo que pasaría? Entonces vas a dejar que el ego te tire con todas las armas que tiene, todo el miedo que vos tenés, que por supuesto está reflejado en todos esos testigos que tenés que te dicen, no, porque vos estás monosilábica. Esos son testigos de tus propias dudas. Claro. Si vos estuvieras a gusto con estar en silencio, no habría ningún testigo de afuera que te esté marcando ninguna cosa. Claro. Pero como vos tenés la duda dentro tuyo y vos te juzgás a vos misma, no te permitís eso, listo, ahí tenés los testigos afuera. Entonces te propongo este ejercicio. Sí. ¿Qué es lo que creo que pasaría si yo sigo teniendo este comportamiento tan raro? Sí. ¿Qué es lo que creo que pasaría? Y todo eso que viene a vos, que vos crees que pasaría, escribilo. Y una vez que lo escribas, reconocelo como el obstáculo que vos misma te estás poniendo, tus propias dudas. Eso se lo entregas al Espíritu Santo. Esto que acabo de ver, te lo entrego. Yo estoy en paz. Sí, por eso son los testigos. Son los testigos. Todo lo que tenemos afuera, personas, todas las personas son testigos de nuestro estado mental. Claro. Esto no lo vamos a poder ver hasta que no erradiquemos la culpa dentro nuestro. Si yo miro algo afuera y lo juzgo como malo y después me miro yo, me voy a juzgar como mala yo. Sí. Entonces, si yo miro afuera y simplemente estoy escuchando algo afuera. ¿Estoy escuchando un juicio? Ok. Significa que hay un juicio dentro mío. Vamos a mirar al juicio. Ni lo dudo, voy a mirar el juicio dentro mío. Pero no me siento culpable por tener un juicio. Está ahí, es inevitable. ¿Se entiende? Es la experiencia del ego. Sí. El juicio es la moneda corriente. Una última cosa que voy a agregar, porque una de las participantes hizo una pregunta que yo me la anoté para responderla acá, que es breve. Sil había preguntado, ¿cómo es que encuentro la unidad con alguien que no piensa igual que yo? Me preguntó, ¿cómo es que encuentro la unidad con alguien que no piensa igual que yo? Bueno, el curso
dice que al cielo se entra de a dos. ¿Voy a entrar con ese que no me trae ningún trabajo? ¿Con el que está todo bien? No, porque ese con el que está todo mal, o ese que piensa diferente de mí, ¿qué me está mostrando? ¿Qué se imaginan que me está mostrando? Me está mostrando mis propios pensamientos de oposición, las propias ideas que defiendo. Por eso piensa diferente de mí y por eso de alguna manera eso me diferencia. Cuando yo uso a los diferentes, a los que son diferentes a mí, para perdonar en mí, entonces puedo encontrar la unidad, lo que me une. Los pensamientos me separan. El pensamiento siempre me va a separar. Cuando yo atravieso el pensamiento, pierdo, o no pierdo, sino que entrego el pensamiento, no queda más nada que la unidad. Entonces, en cuanto hay pensamientos de oposición, ahí tengo una oportunidad para perdonar en mí los pensamientos de oposición que yo tengo. Y encontrarnos con que podemos permitir. ¿Le puedo permitir al otro pensar diferente? ¿Le puedo permitir al otro comportarse como se está comportando? Internamente lo permito. Capaz que con el cuerpo tomo la decisión de alejarme, irme, separarme, divorciarme, desaparecer del mapa. Pero al otro le permito. ¿Qué es permitir? No juzgo más lo que hace. Como malo. Es completamente inocente. Ahora, si lo miro con los ojos físicos y veo ahí un cuerpo, es inevitable que juzgue. Desde el ego es inevitable que juzguemos. No hagan fuerza contra eso porque es inevitable que juzguemos. Pero vamos a escuchar otra voz que nos hace usar los ojos del cuerpo para dejar de ver el cuerpo. No hay ahí un cuerpo. Lo que hay es un ser igual a mí que está lidiando con las mismas cosas con las que lidio yo. Está en una ilusión igual que yo, pensando cosas ilusorias igual que yo. Me perdono por no haber por haber caído en la tentación de creer que el otro es lo que yo digo que es. Y que yo soy lo que yo creo que soy. Ninguna de esas cosas es verdad. Me pongo al servicio, me pongo en manos de, para que se me muestre lo que yo verdaderamente soy y lo que el otro verdaderamente es. Por encima de todo, yo quiero ver la inocencia. La del otro y la mía. No está basada en comportamientos. Es simplemente una verdad que se me muestra cuando yo abandono la visión física. Entonces sí, de la mano de aquel que piensa diferente de mí, de la mano de aquel que me trae conflictos. De la mano de ese entramos. El otro tiene la llave de mi felicidad, siempre. ¿Sí? Bueno, ¿Vale? ¿Cómo se muestra esa verdad? Ay, perdón. ¿Cómo se muestra? Claro, ¿cómo se revela esa verdad? Eso es lo que me cuesta entender. No lo vas a entender nunca. Lo Bueno, vas a experimentar. Bueno, Lo vas a experimentar. ¿Cómo lo vas a experimentar? En el momento en el que vos estés completamente decidida, primero abandonar todos los conceptos que tenés guardados como que estás yendo para algún lado, aprendiendo alguna cosa y obteniendo algo. Simplemente te aquietas y abandonás todos tus conceptos. Reconoces que no sabés nada y que no tenés por qué saber nada tampoco. Ese reconocimiento de que no sabes nada y no tenés nada que saber porque no estás yendo a ningún lado, simplemente tu única voluntad, tu único deseo es reconocer que lo que ya es en vos se está expresando y es lo único que querés. Sentir ese ser que se está expresando. Eso no se entiende conceptualmente, eso se experimenta, pero para experimentar eso tenemos ciertos pasos que el curso nos está enseñando, que es primero aprender a ver lo que está obstaculizando esa experiencia. Y justamente lo que obstaculiza esa experiencia es la mente pensante, la que piensa todo el tiempo, que te dice, te falta experimentar el ser, te falta tu paz, te falta saber, te falta llegar, te falta más espiritualidad, te falta no sé qué. Y entonces te pone todo lejos de este momento. Vos en este momento lo tenés todo, tenés la experiencia ahora al alcance de tu mano. Simplemente tendrías que abandonar todo lo que estás pensando. Todo lo que crees que necesitas saber, todo lo que necesitas entender, todo lo que necesitas de alguna forma asimilar para poder llegar a no sé dónde. No, ahora lo tenés todo. Lo tenés todo en este momento. Entonces, el ejercicio es tal vez
aquietarme, dejarme en paz y reconocer que no hay nada que yo tenga que saber, nada que tenga que entender. Y ver cómo me siento con eso. Primero va a aparecer mucha incomodidad. En general aparece mucha incomodidad. Y hay que ver si nos podemos quedar ahí y atravesarla. Detrás de la incomodidad hay muchísimo bienestar. Hay muchísima paz. Hay muchísima claridad y muchísima certeza de lo que sos. Pero no se puede explicar conceptualmente, porque no pertenece al ámbito conceptual de la mente pensante. Pertenece al ámbito del ser. No te preocupes, que vos estás encaminada hacia ese lugar. No quieras vos gestionar el camino. Lo único que depende de vos es que te animes a encontrarte con todos tus pensamientos y te atrevas a soltarlos. Sí, es como confiar en eso. Es como, a mí me pasa con algo puntual, que es una certeza que yo tengo, que es que yo me siento protegida vaya a donde vaya. Y que la gente que está conmigo, yo a veces se lo digo a la gente y piensan que estoy loca, pero a mí no me importa, yo lo digo igual, porque es lo que siento. Yo no salgo a la calle con miedo. Yo no siento que me vayan a robar. Yo no siento, o sea, no lo siento. ¿Entendés? No lo puedo ni experimentar porque no lo siento. Me siento. Entonces, ¿por dónde pasa? ¿Por el pensar o por el sentir? No, por el sentir. Ok, entonces tenemos que hacer un ejercicio para no dejar de pensar, sino no creerte todo lo que estás pensando. No vas a dejar de pensar, pero vas a poder tener discernimiento. ¿Esto que estoy pensando me está alejando de mi paz o me está acercando a mi paz? Y no, me está generando una ansiedad. Una sensación de que tengo que recorrer un camino hacia algún lugar que no está en este momento, está en otro lado. Entonces, anda al sentir, anda a tu sentir. En tu sentir está tu paz, en tu sentir está tu luz, en tu sentir está la certeza. Ahí está. Primero nos vamos a encontrar con algunos pensamientos, y esos son los que empezamos a entregar y nos empezamos a rendir. Pero no te preocupes porque en realidad lo que ya se está expresando, ¿sí? Simplemente estamos teniendo como un entrenamiento mental para poder descubrir lo que hay en la mente, poder tener esta claridad, este discernimiento para soltar lo que no es verdad y poder experimentar lo que es verdad. Que es muy simple. Lo complejo siempre es del ego. La simpleza siempre refleja la verdad. Así que si es complejo el lugar donde te metiste en tu mente, soltalo. Déjate en paz. No te lleva a ningún lado. ¿Sí? Es fácil darnos cuenta cuando estamos en la complejidad. Te lo entrego, Espíritu Santo, te entrego toda esta complejidad, esto que no entiendo nada, te lo entrego. Tan fácil como eso. Bueno, gracias Steffi, gracias Magalí, gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? Gracias, Vale. Gracias, besitos a todas, a todos. Adiós.